como para iniciar el tratamiento del tema, que como ustedes saben, esta sesión es grabada y se sube después a YouTube. Después difundiremos la forma de acceder a esa grabación, por si alguna persona quiere verla y no ha podido estar presente hoy. Nosotros sabemos que después hay un breve diálogo en el cual se ha pedido siempre a los participantes que sean preguntas y no exposiciones de réplica o de dúplica, digamos así, porque venimos acá a escuchar al invitado principalmente. De todas maneras, Florencia lleva normalmente la lista de personas que se van anotando por el chat, y si alguno ve que no se ha podido anotar o tiene algún interés, puede levantar la mano, y en general estamos mirando quiénes son los que quieren hacer preguntas. Con esta introducción, me eximo de decir mucho más sobre la personalidad de Pablo Tonelli, porque es muy conocido, es decir, como abogado, como persona que actuó en el Consejo de la Magistratura, como diputado, y no creo que yo pueda agregar mucho a lo que ya se conoce sobre su personalidad y coherente trayectoria, lo cual es mucho decir. Así que muchas gracias, y con nosotros Pablo Tonelli. Bueno, muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a los amigos del club por esta invitación. Siempre es un placer vernos, encontrarnos y hablar de los temas que a todos nos preocupan. Y este, sin duda, es un tema extremadamente preocupante. Celebro además que haya gente interesada en escuchar este tema, sobre todo en un día en el que el mundo está conmocionado por la salida de Messi del Barcelona, y esa parece ser la única noticia importante. A mí también me conmociona, claro, pero bueno, sin perjuicio de eso, celebro que haya gente y amigos interesados en escuchar temas que nos atañen más directamente y que hacen a nuestra vida cívica. El tema de hoy es la reforma, la propuesta reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público que impulsa el gobierno. Reforma que ya está aprobada por el Senado, que en la Cámara de Diputados ha sido favorablemente dictaminada en comisión, es decir, que cuenta con un dictamen de comisión. En cualquier momento el oficialismo puede llevar al recinto si es que consigue los votos para aprobar la reforma. Afortunadamente, hasta ahora no tiene los votos, por eso la reforma no se concreta. Pero es una reforma sumamente trascendente y que podría tener consecuencias muy, muy importantes en nuestra vida institucional. Y a eso me quiero referir. Hablamos de la reforma del Ministerio Público y, por lo tanto, conviene entonces comenzar por aclarar o por precisar qué es el Ministerio Público y en qué consiste. El Ministerio Público, para decirlo del modo más sencillo posible, es un órgano integrado por los fiscales, que son quienes llevan adelante la acción penal en los juicios penales, y por los defensores, que son quienes, los llamados defensores de pobres y ausentes, como se llamaban antes, ahora son simplemente defensores, que son básicamente quienes defienden a aquellos que enfrentan un juicio penal o un juicio civil y no tienen posibilidad de pagarse un abogado, y entonces son defendidos promiscuamente por los integrantes del Ministerio Público. Después vamos a precisar un poco más sobre las funciones y las tareas del Ministerio Público. El Ministerio Público existe desde que existe el Poder Judicial en la Argentina y desde que existen los tribunales. Tan es así que el texto originario de la Constitución Nacional, el de 1853, establecía que la cabeza del Poder Judicial sería una Corte Suprema integrada por 9 miembros y dos fiscales. Ese texto fue modificado en 1860, cuando Buenos Aires se unió
al resto de la República y se hizo aquella reforma constitucional que completó el ciclo iniciado en 1853 y el texto aprobado en 1860 simplemente dice que la cabeza del Poder Judicial es una Corte Suprema integrada por el número de jueces que fije la ley. Y ya no hizo mención a los fiscales. Pero lo cierto es que los fiscales existen desde aquel momento y siempre han existido en nuestra legislación y en nuestras instituciones. La ubicación y el límite de autonomía del Ministerio Público han sido objeto de distintos avatares en nuestra historia y de distintas modificaciones. En general, se consideró al Ministerio Público y particularmente a los fiscales como integrantes del Poder Judicial sin ser magistrados y sin ser jueces. Y precisamente por esa particularidad de no ser jueces y de no ser magistrados, en general siempre se entendió que el Poder Ejecutivo podía transmitir ciertas directivas o ciertas instrucciones de índole general a los fiscales y al Ministerio Público. Esto ha tenido idas y vueltas a lo largo de nuestra historia. Inclusive hay una anécdota muy ilustrativa que involucra al club, siempre tan ligado a nuestra vida institucional, que hace no muchos días un periodista la recordó de manera somera en una nota que salió publicada en La Nación. Y la anécdota es que en 1899, que el club ya existía desde hacía varios años, el ministro del Interior, que era nada menos que Joaquín B. González, ministro del Interior del presidente Roca, le dio una instrucción a un fiscal para que detuviera y procesara a un grupo de ciudadanos que estaban en el Club del Progreso jugando al baccarat, porque eran tiempos en los cuales se perseguía el juego ilegal y también se perseguía a los opositores. Y parece que todos esos jugadores de baccarat reunidos en el Club del Progreso eran, además de jugadores de baccarat, opositores. Pero lo cierto es que el fiscal entendió que la orden era incorrecta y no la cumplió. Y Joaquín B. González suspendió a ese fiscal. Le aplicó 3 meses de suspensión, nada menos. Sin embargo, el fiscal recurrió a sus superiores jerárquicos y finalmente, y en poco tiempo, la Corte Suprema dictó una acordada resolviendo que el fiscal tenía razón, que el Poder Ejecutivo no podía dar ese tipo de órdenes a un fiscal porque los fiscales eran independientes. Es decir, un primer episodio en el cual se resolvió de manera expresa que los fiscales eran independientes. La decisión de la Corte se produjo en uno de los últimos días de ese año 1899, con la particularidad de que ese mismo día el presidente Roca recibió a la Corte o se reunió con la Corte para despedir el año, lo cual de alguna manera implicó o se entendió en aquel momento que era un respaldo de Roca a la decisión de la Corte y un correctivo de alguna manera a Joaquín B. González, ministro del Interior. A propósito de lo cual hago un comentario al margen, y es que nadie duda de la sapiencia y el conocimiento profundo que Joaquín B. González tenía de la Constitución Nacional. Pero demuestra que a veces no es lo mismo escribir o dar clases que gobernar. A veces gobernar tiene sus requerimientos. Pero lo cierto es que, bueno, también en esto el Club del Progreso está vinculado, aunque sea de manera casual, a la historia de la independencia
del Ministerio Público y de los fiscales. Otro episodio muy posterior que tuvo mucha influencia en esta discusión referida a... Hay otro episodio también muy interesante en la época de Onganía, cuando Frondizi estaba todavía detenido, creo que estaba todavía en esa época en la isla Martín García, y a raíz de unas declaraciones que hizo, alguien del gobierno le dio instrucciones a un fiscal de que lo procesara a Frondizi. Pero ese fiscal era nada menos que el recordado profesor Ubiña, uno de nuestros más excelsos penalistas. Y también en esa oportunidad Ubiña, como fiscal, se negó a cumplir la orden y no la acató, y por supuesto no llevó adelante ninguna acción contra Frondizi. Pero el episodio que pudo haber sido determinante en el cambio de ubicación y de regulación del Ministerio Público ocurrió en 1990. En 1990, en la presidencia de Menem, cuando, para sorpresa de muchos, y seguramente algunos de los presentes lo recordarán, el presidente Menem sorpresivamente le pidió la renuncia al procurador general, que es el jefe del Ministerio Público, que era nada menos que Andrés D'Alessio. Y esto causó mucha sorpresa, porque hasta ese momento, y aunque la ley no lo decía de manera expresa, siempre se había considerado que el cargo de procurador general era vitalicio, igual que el de los jueces y igual que el de los jueces de la Corte Suprema. Sin embargo, como a ese pedido de renuncia fue acompañado de veladas y no tan veladas amenazas, y esto me consta porque en aquel momento yo hablé con D'Alessio, lo cierto es que D'Alessio renunció. Y el presidente Menem nombró a un procurador más de su agrado. Seguramente este episodio fue determinante, yo creo que sí, para que pocos años después, cuando en 1994 se produjo la reforma constitucional, nuestra última reforma constitucional, los constituyentes introdujeran en nuestra Constitución el artículo 120, el actual artículo 120, que es el que crea el Ministerio Público, o que le da rango constitucional, y que lo voy a leer, es muy breve. Dice el artículo 120: el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establece. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. Es decir, allí quedó constitucionalmente consagrada la independencia del Ministerio Público y la autonomía. Temas que no eran del todo novedosos, pero que sí habían estado en discusión en más de una oportunidad, entre otras en esas que recordé. Y la gran novedad fue que la Constitución, en ese artículo 20, dividió al Ministerio Público en dos órganos diferentes: la Procuración General, que agrupa a los fiscales, y el Ministerio Público de la Defensa, que agrupa a los defensores y también, aunque son muchos menos, a los curadores. Pero hasta allí llegó la previsión de la Constitución. Quedaron sin definir algunos detalles importantes que quedaron deferidos a la ley, a la reglamentación, y entre esos detalles importantes estaban el modo, el procedimiento de designación del Procurador General y del Defensor General, el procedimiento o modo de remoción del Procurador General y del Defensor General, y también de los fiscales. Hubo una primera ley reglamentaria, sancionada en 1998, que estableció el actual método o procedimiento de designación
Y yo a partir de ahora me voy a referir básicamente al Procurador General, que es el que interesa, porque la verdad es que el Ministerio Público de la Defensa, aún teniendo mucha importancia, no tiene la importancia institucional y la repercusión institucional que sí tiene la Procuración General. De modo que a partir de ahora me voy a referir exclusivamente a la Procuración General. Esa primera ley orgánica estableció un procedimiento para la designación del Procurador General similar al que la Constitución ha previsto desde siempre para la designación de los jueces de la Corte Suprema. Es decir, una propuesta efectuada por el presidente de la Nación que tiene que recibir el acuerdo del Senado, pero que tiene que recibir el acuerdo del Senado con la misma mayoría agravada que es necesaria para darle acuerdo a los jueces de la Corte. Es decir, 2/3 de los miembros presentes del Senado. Y para la remoción del Procurador General, que no está prevista en el artículo 120, se previó aplicar el procedimiento de juicio político, exactamente el mismo que regía y rige para los jueces de la Corte Suprema, los ministros y el jefe de gabinete. Hasta ese momento también el juicio político era el procedimiento para destituir a los jueces, pero precisamente en 1994 la reforma constitucional crea el Consejo de la Magistratura, del que estuvimos hablando, y le transfiere al Consejo de la Magistratura la potestad disciplinaria para juzgar y eventualmente remover a los jueces inferiores de la nación. El juicio político como tal quedó reservado para los jueces de la Corte, los ministros y el jefe de gabinete. Y de acuerdo con la ley, también el Procurador General. Esa ley de 1998 fue modificada y reemplazada en 2015 por dos leyes, la 27.148 y la 27.149, que son dos leyes muy similares y que una es la ley orgánica de la Procuración General, o sea, del Procurador, y la otra es la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa. Esas son las dos leyes que nos rigen hasta ahora y esas son las leyes que se intenta modificar mediante este proyecto que está en tratamiento en la Cámara de Diputados, que el gobierno impulsa, como todos sabemos. Pero entonces, antes de ir a las innovaciones que esta ley propone, vamos a precisar un poco las funciones del Ministerio Público para que ustedes entiendan la importancia que tiene el Ministerio Público y la persona de su titular. Una de las funciones que la ley le atribuye al Procurador General es la de diseñar y fijar la política criminal. Diseñar y fijar la política criminal es una atribución del Procurador General. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica esto significa que el Procurador General decide si los fiscales, todos los fiscales, por supuesto de la justicia federal, las justicias provinciales y la justicia ordinaria, tienen otros ministerios públicos, pero la justicia federal, fijar la política criminal implica que el Procurador General decide si los fiscales, en las investigaciones que llevan adelante, deben poner el acento en perseguir, por ejemplo, a los narcotraficantes o a los ladrones de bicicleta. Si los fiscales deben poner el acento y deben concentrar su esfuerzo en perseguir a los funcionarios corruptos o a los ladrones de gallinas. Estoy exagerando un poco la cosa, como ustedes se darán cuenta, porque ni el robo de bicicletas ni el robo de gallinas son materia federal, de modo que los fiscales federales no se ocupan de eso. Pero lo cierto es que el Procurador General fija, establece y dirige la política criminal, es decir, en qué investigaciones pone el acento en los fiscales. Y las investigaciones de narcotráfico, las investigaciones de corrupción, las investigaciones de terrorismo, es así. Son investigaciones que son competencia
de la justicia federal. De modo que el procurador general perfectamente puede definir y puede decidir que los fiscales trabajen preponderantemente persiguiendo esos delitos u otros, lo cual, como ustedes se imaginan, hace una diferencia mayúscula. Pero esto hay que agregarle otra nota muy importante, y es la previsión del nuevo Código Procesal Penal, que aún no está en vigencia en todo el país. Hasta el día de hoy, este nuevo Código Procesal tiene vigencia solamente en las provincias de Salta y de Jujuy, y progresivamente tiene que ir extendiendo su aplicación hasta abarcar a todo el país. Este código tiene mucha importancia, entre otras razones, por dos razones básicas y esenciales que voy a explicar brevemente. Primera razón fundamental. Este Código Procesal Penal, al igual que ya lo han hecho en el pasado la mayoría de los códigos procesales penales de las provincias, saca la competencia para investigar los delitos de la órbita del juez y la transfiere a los fiscales. En el viejo código, que todavía rige en la mayor parte del país, el juez conduce y dirige las investigaciones penales, sin perjuicio de la posibilidad de delegar ciertas y determinadas tareas en los fiscales. Pero es el juez el que dirige la investigación. Es lo que se llama el sistema inquisitivo. En cambio, el nuevo Código Procesal, siguiendo las tendencias más modernas en esta materia y universalmente aceptadas en los países desarrollados, le quita al juez la competencia de investigar, le reserva al juez la función exclusiva de ser un tercero imparcial que escucha las alegaciones de los fiscales acusando y de los defensores defendiendo y resuelve, y le transfiere la tarea de investigar a los fiscales. Esto está muy bien, insisto, es la tendencia moderna, es la tendencia que siguen los países desarrollados y es la tendencia que en nuestro país anticiparon muchas provincias. Empezó en Córdoba, siguió en Neuquén y en general se fue extendiendo a la mayoría de nuestras provincias. Está bien que esto sea así. Está bien que el juez sea un tercero imparcial y que no esté involucrado en la investigación, que el juez actúe como un verdadero garante, como un juez de garantías, como se lo llama ahora, que debe velar porque en el proceso de las garantías de quienes están siendo investigados y en el final resuelva de manera equilibrada y equidistante de las alegaciones que les hagan los fiscales acusando y los defensores defendiendo. Pero esto resalta la importancia que pasan a tener los fiscales, porque los fiscales, esos que dependen del procurador general que fija la política criminal, son los que ahora llevan adelante las investigaciones, para luego presentarle al juez el caso, si es que lo consideran así, y decirle, mire, acá este señor o esta señora me parece que cometió tal delito, júzguelo. Pero esto se agrega una segunda novedad extremadamente importante, y es que el Código Procesal Penal, este Código Procesal Penal nuevo, que por ahora, insisto, está en vigencia en solo 2 provincias, pero pronto va a estar en vigencia en todo el país, cambia lo que ha sido el tradicional criterio de legalidad a la hora de perseguir presuntos delincuentes por el criterio de oportunidad. Y antes de que me lo pregunten, explico cuál es la diferencia. El criterio de legalidad, que es el que tradicionalmente rigió en la Argentina y también en buena parte del mundo hasta que fue abandonado, implica o consiste en que los fiscales tienen que investigar absolutamente todos los delitos de los que tengan conocimiento o que sean denunciados. Todos, cualquiera sea su importancia. Este es el que regía antes. Ahora el que rige en alguna parte del país y pronto va a regir en todas es el criterio de oportunidad que está consagrado
en ese nuevo Código Procesal Penal. El criterio de oportunidad lo que significa es que ya los fiscales no están obligados a investigar absolutamente todos los delitos de los que tengan conocimiento o que sean denunciados. Bajo ciertas y determinadas reglas y restricciones, porque la posibilidad no es absoluta, hay que decirlo, los fiscales pueden decidir no investigar determinados supuestos delitos de los que tengan conocimiento o que se denuncien por considerarlos intrascendentes, por considerarlos de poca monta, por considerar que no se justifica poner en marcha el aparato investigativo del Estado para investigar esos delitos, y pueden, en cambio, dedicarse a investigar, sí, los delitos que ellos consideren relevantes y que ellos consideren que deben ser investigados. De modo que, fíjense ustedes, estas modificaciones relativamente recientes, la importancia que tienen, la trascendencia que tienen en la actividad de los fiscales, que son los que dependen del Procurador General, y que en definitiva consisten en atribuciones del fiscal general, del Procurador General. Porque ahora son los fiscales los que investigan, o sea, el Procurador General. Y son los fiscales los que deciden qué investigan. Y reitero, para exagerar las cosas y que se entienda, son los fiscales y el Procurador General, en definitiva, los que deciden si investigan a los narcotraficantes o a los ladrones de gallina. Si investigan a los funcionarios corruptos o se dedican a investigar otra cosa. Fíjense la importancia, la trascendencia que tiene la función, la misión del Procurador General. Imaginen ustedes la diferencia que hay entre un Procurador General que decide no dedicarle mayor tiempo ni esfuerzo a investigar el narcotráfico o la corrupción y concentra el esfuerzo en investigar otras cosas. Esto es muy importante porque es lo que define el rol que tiene el Procurador General y la trascendencia que tiene ese rol en nuestra vida. Vamos entonces a ver las principales modificaciones que contiene el proyecto de ley. Entendida ya la importancia del rol y de la tarea del Procurador General. La primera innovación, y posiblemente la más trascendente que tiene este proyecto, es los votos necesarios para otorgarle el acuerdo en el Senado. El proyecto de ley lo que propicia es que en vez de necesitarse 2/3 de los senadores presentes para darle el acuerdo al Procurador General, solo sea necesaria la mayoría. Importante modificación. Importante porque, entre otras cosas, eso implica que bajo la ley actual, que requiere los 2/3, el oficialismo no puede obtener el acuerdo para la designación de un Procurador General si no cuenta con la aquiescencia, si no cuenta con la conformidad y con el voto favorable de al menos una parte de la oposición. En cambio, con la mayoría, el actual oficialismo, que desde 1983 hasta acá siempre tuvo mayoría en el Senado, con esa reducción en el número de votos necesarios para otorgarle el acuerdo al Procurador General, el oficialismo estaría en condiciones de lograr ese acuerdo y designar a quien le dé la gana. Es decir, que no nos debería llamar la atención si luego de aprobada esta ley, ojalá no ocurra, el nuevo Procurador General es Parrilli, o es esa abogada Peñaflor que tiene la presidenta ahí en el Senado haciendo todas las porquerías imaginables y también las inimaginables. Es esencial la regla de los 2/3. Porque ¿qué implica la regla de los 2/3 en la práctica? Que solo logra el acuerdo del Senado
un buen candidato, un candidato idóneo. Para dar un ejemplo a tono con la noticia del día. Si la AFA designa 3 directores técnicos para que decidan la conformación de la selección y uno de ellos lo propone a Messi, es evidente que los 3 directores técnicos van a estar de acuerdo y Messi va a ser designado como integrante de la selección. Pero si alguno de ellos propone un patadura, y no va a obtener el acuerdo de los otros 2. Y por lo tanto ese tipo no va a integrar la selección. Bueno, lo mismo pasa con el Procurador General. El único modo de obtener los votos necesarios para darle el acuerdo al Procurador General es proponer un buen candidato, proponer a un Messi de la justicia, porque eso evidentemente va a llevar a que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo y le den el acuerdo a ese candidato que reúne las condiciones de idoneidad que a todos dejan tranquilo y que por lo tanto puede ser el Procurador General. En cambio, con la regla de la mayoría, el gobierno puede proponer a cualquier mamarracho y designarlo procurador, aún sin el voto de la oposición. De hecho, eso es lo que va a ocurrir si la ley se aprueba. Y cuando yo lo nombro a Parrilli, no lo nombro tan hipotéticamente. ¿No sería raro que si el gobierno logra la aprobación, la modificación de la ley, efectivamente el nuevo Procurador General sea Parrilli? Que Dios nos ampare a todos los argentinos. Pero además también hay modificaciones en el procedimiento de remoción. La ley actual, como les dije, prevé para la remoción el procedimiento de juicio político. ¿Esto qué significa? Esto significa que, al igual que pasa con los jueces de la Corte, la Cámara de Diputados tiene que acusar, acusación que tiene que ser aprobada por los 2/3 de los miembros presentes, y el Senado, para destituir, tiene que tener también los 2/3 de los miembros presentes que determinen la remoción del Procurador General. Bueno, el proyecto de ley reduce la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados de los 2/3 a la mayoría. De modo que pasa a ser mucho más fácil promover el enjuiciamiento del Procurador General. Y si bien es cierto que este proyecto no modifica los 2/3 necesarios para remover al procurador, sí dispone, y aquí está lo peligroso del tema, que el Senado puede suspender al procurador acusado por diputados con la mayoría. No ya con los 2/3, sino con la mayoría. Y por supuesto, una suspensión sine die o eterna puede resultar exactamente igual que la remoción. De modo que fíjense cuán grave puede ser la modificación en este sentido. Otro aspecto muy criticable del proyecto es que cambia el carácter vitalicio del cargo de procurador por un término establecido en la ley. Actualmente el procurador, al igual que los jueces de la Corte, y claro, esto no está previsto en la Constitución, sino en la ley, por eso es que se puede modificar, el procurador tiene duración vitalicia, dura mientras dura su buena conducta o hasta que alcanza la edad de 75 años, como cualquier juez, y allí puede eventualmente continuar si recibe un nuevo acuerdo del Senado. La ley, el proyecto de ley, cambia esto y le da al procurador un mandato de 5 años, que puede ser renovado una vez más. Ahora, a mí no me asusta del todo el hecho de que el Procurador General tenga un mandato determinado. Esto además pasa en muchos países desarrollados y civilizados, no como la Argentina, y no funciona del todo mal. Pero el problema con este plazo, desde mi punto de vista, es, en primer lugar, que es muy breve, y en segundo lugar, que permite la reelección.
5 años es un plazo breve, a todas luces, para el desempeño del procurador. Pero además, el riesgo está en la reelección, porque es bastante natural pensar que un procurador está designado por 5 años, al cabo de esos 5 años, o cuando falta poco para que lleguen los 5 años, quiera renovar su mandato. Es una legítima aspiración. Pero la decisión de pedirle un nuevo acuerdo al Senado para renovar ese mandato depende del presidente de la República, que es el que tiene que pedir. ¿Y cuál sería el modo que encontraría un procurador muy interesado en renovar su mandato de alentar al presidente a que efectivamente lo haga? Y ser medianamente condescendiente o complaciente con el presidente de turno, porque está claro que, sobre todo con presidentes como los que tenemos, que si el procurador es extremadamente estricto, extremadamente severo en la investigación de los delitos penales y particularmente de los que puedan cometer los funcionarios, que es una de las tareas más importantes del Procurador General, está claro que si es extremadamente estricto y severo, va a ser difícil que el presidente propicie la renovación de ese mandato. Con lo cual, me parece que se está invitando con esta previsión de la ley a ese hipotético Procurador General a ser complaciente o condescendiente con el Poder Ejecutivo. Es decir, yo personalmente, y como lo dije antes, no tendría inconveniente en que la tarea del procurador tenga un término, pero no de 5 años, que sea de 7 o que sea de 9, y que no haya posibilidad de renovación. De modo que ese procurador general sepa que hasta el último de sus días tiene que actuar con la mayor severidad, con la mayor profundidad en la tarea de investigar, porque su cargo no está sujeto a una renovación que dependa de la buena voluntad del presidente. Este es otro punto crítico. Pero hay otras innovaciones u otras modificaciones que propone la ley que también son preocupantes. Una de ellas es que el proyecto le confiere lo que a mi juicio son claramente excesivas e inconstitucionales atribuciones a una comisión bicameral. Hay una comisión bicameral creada en la Ley Orgánica de la Procuración, que es la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que tiene ciertas atribuciones, a la cual el procurador y el defensor todos los años le presentan un informe de su gestión, y esa comisión tiene algunas atribuciones para sugerir al Congreso eventuales modificaciones, pero una cosa muy prudente, muy medida, muy acorde con la tarea del Congreso. Pero en cambio esta ley aumenta exageradamente e inconstitucionalmente, a mi gusto, las atribuciones de esa comisión bicameral. Comisión bicameral en la que no hace falta que les diga que el oficialismo tiene mayoría. El oficialismo peronista, producto de la mayoría que tiene en el Senado y que siempre ha tenido y que posiblemente siga teniendo por muchos años más. Porque esa comisión está integrada por un determinado número de diputados y un determinado número de senadores. Los diputados, que son 8, son 4 y 4, pero los senadores, dada la mayoría que tiene el oficialismo, son 5 y 3, de modo que el actual oficialismo o el peronismo tiene mayoría en esa comisión y seguramente la va a seguir teniendo. Por ejemplo, el proyecto de ley transforma ese informe que el procurador y el defensor le deben presentar anualmente a esa comisión en un verdadero examen, porque ahora la ley dice que el procurador tiene que ir a la comisión a explicarle lo que ha hecho y lo que va a hacer
y la comisión puede darle recomendaciones y hasta puede reconvenirlo si no está de acuerdo con lo que el procurador ha hecho. Esa comisión puede celebrar audiencias públicas a las que tendría que ir el procurador a dar explicaciones. Esa comisión es la que le propone al presidente quién va a ocupar el cargo de procurador interino en caso de que el procurador en ejercicio por alguna razón no pueda continuar, que se enferme, que se muera, alguna cosa por el estilo. Si bien la ley dice que el reemplazante tiene que ser alguno de los fiscales de más de 10 años de antigüedad, pero le confiere a esa comisión la atribución de escoger una terna que es la que le eleva al Poder Ejecutivo para la designación del procurador interino. También, si bien la ley le confiere al Procurador General la atribución de crear procuradurías o fiscalías especializadas, para hacerlo el Procurador General le tiene que previamente informar y pedir opinión a esa comisión bicameral. Dicho sea de paso, el proyecto de ley hace desaparecer la actual Procuraduría o Fiscalía especializada en extinción de dominio, que como ustedes imaginarán es una fiscalía que procura recuperar los bienes mal habidos por hechos de corrupción por exfuncionarios, la hace desaparecer, pero crea la muy importante y trascendente Procuración de Diversidad de Género, con la cual seguramente resolveremos la mayor parte de los problemas del país. Sobre todo ahora que tenemos argentinos binarios, no binarios y cosas por el estilo. De modo que también se ve aquí una especie de control novedoso, ajeno a lo que la Constitución prevé, porque recuerden que la Constitución le garantizó al Ministerio Público la independencia y la autonomía funcional. Y para mí está claro que esa independencia y esa autonomía funcional desaparecen cuando hay una comisión bicameral dominada por el oficialismo que pueda hacer todas estas cosas respecto del procurador y de la tarea de los fiscales. Por último, y para no ir más que a los problemas más gruesos y más evidentes que presenta esta ley, hay también una propuesta de modificación del Tribunal de Enjuiciamiento, que es el encargado de juzgar, salvo el Procurador General, los fiscales inferiores, en casos de mal desempeño. Se cambia la integración de ese tribunal. Si bien es cierto que era tan escandalosa la integración que el ministro de Justicia, el actual, se vio obligado a proponer una modificación, pero lo cierto es que no es un tribunal tan independiente como lo es actualmente y en el cual el oficialismo, según las circunstancias, puede llegar a tener una mayoría que le permita decidir sobre la tarea de los fiscales. Lo mismo pasa con el quórum de ese tribunal. Es decir, para concluir y en todo caso dar lugar a las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Está muy claro, por lo menos para mí, espero que ustedes coincidan con mi apreciación, que con este proyecto de ley desaparece la independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público pasa a tener una clara dependencia de una comisión del Congreso dominada por el oficialismo y del presidente de la República. Y esto, teniendo en cuenta lo que antes expliqué respecto de la tarea de los fiscales, respecto de la fijación de la política criminal, respecto de lo que implica el criterio de oportunidad a la hora de llevar adelante las investigaciones y de lo que implica pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, esto puede tener consecuencias gravísimas, gravísimas.
porque un procurador designado con la mayoría y no con los 2/3, o sea, cualquier mamarracho designado por el Poder Ejecutivo, sometido además a esas restricciones y controles, no tengo la menor duda que lo que va a hacer perseguir a opositores y beneficiar a los funcionarios y amigos del gobierno. Con lo cual, las libertades de los argentinos, y cuando digo libertades no me refiero solo a las libertades cívicas, sino incluyo de manera muy especial a la libertad física, las libertades de los argentinos van a quedar a merced de un funcionario que ha perdido la independencia que la Constitución le asegura y garantiza, y que no es una garantía para él. Esto hay que entenderlo, es una garantía para nosotros. La independencia del Procurador General, esos 2/3 que la ley exige para designarlo, son una garantía para nosotros, para los ciudadanos, para que ese Procurador General sea un funcionario idóneo, probo y recto. Esto desaparece con la reforma que nos propone el oficialismo. De modo que si se aprueba, prepárense para ver a Parrilli o cualquier mamarracho equivalente a Parrilli de Procurador General y a muchos opositores o personas que no coincidan con el gobierno injustamente perseguidos por la acción del procurador y de los fiscales. A esto nos exponemos y les aseguro que no exagero nada. Algunos de ustedes tienen la experiencia de haber vivido viejos gobiernos peronistas que hicieron de estas prácticas algo común y habitual, estos excesos, digamos, y si ahora no los puede cometer este actual, que es un peronismo particular, el kirchnerismo me refiero, y si ahora no lo hace del todo, es porque hay normas y hay instituciones que lo impiden. Pero en la medida que desaparezcan esas limitaciones, vamos a quedar a merced de un grupo de fascinerosos, de delincuentes y de malas personas. Ojalá que no ocurra. Bueno, y quedo a disposición. Muchas gracias, ha sido muy claro y muy bien explicado. Un tema que realmente, si bien todos sentimos el olor, digamos, del tema, no muchos dominamos todos estos ángulos a la vez, ¿no? Que todos juntos realmente dan un panorama que genera preocupación, sin duda. Ahora, voy a dar la palabra a los que se hayan anotado para preguntar, porque uno de nuestros puntos de vista más importantes es escuchar a los miembros del club y a los amigos que están aquí, con sus preocupaciones también. ¿Cómo estamos, Florencia? ¿Tenemos gente anotada? Sí, está Carlos Regúnaga, que levantó la mano, y tengo una pregunta escrita de Bonazzi. Carlos, ¿querés preguntar? Y después leo la de Eduardo Bonazzi, ¿te parece? Bueno, gracias, Florencia. Excelente tu presentación. El gran problema es que realmente es abrumadora la caracterización que has hecho de esta ley y de todo el conjunto de normativo que se ensambla de alguna manera para crear algo realmente aterrador. Entonces la pregunta obligada me parece que es, ¿qué posibilidades tienen realmente de pasar por diputados? ¿Cómo están los números? ¿Qué posibilidad tienen de reunir apoyos en partidos más chicos, de estos que de alguna manera juegan muchas veces a favor del oficialismo? Bueno, hoy en día hay que partir de la base. Ellos tienen 117 diputados, nosotros tenemos 114, si no me equivoco, y hay 22 diputados en el medio. Está claro que los diputados de ellos van a votar a favor, está claro que nosotros vamos a votar en contra. De esos 22 diputados del medio, hay algunos que a veces acompañan al oficialismo con más o menos entusiasmo, hay otros que no tanto, pero lo cierto es que al día de hoy ellos no tienen los votos
entre esos 22 diputados. Ellos necesitan, para llegar a los 129 diputados que requiere el quórum, para empezar la sesión, y que si estamos todos sería el mismo número necesario para aprobar el proyecto, ellos necesitan unos 12 diputados. Y hoy en día no tienen 12 diputados porque de esos 22 hay más de 12 que ya se han pronunciado en contra del proyecto y que no lo votarían a favor. Ahora, aquí hay dos peligros. Un peligro transitorio y un peligro más permanente. El peligro transitorio, y que no constituye ninguna novedad en la política, seguramente ustedes esto lo saben, es que de esos 22 diputados hay algunos que además de ser ignotos y que nadie los conoce ni sabe quiénes son, terminan su mandato a fin de año, no tienen posibilidades de ser reelectos y por lo tanto, y aunque me pese decirlo, es la verdad, en algunos casos son diputados dispuestos a escuchar ofertas. Es decir, a la mayoría de los diputados no les gusta terminar su mandato el 10 de diciembre y volver a su casa. De modo que puede haber ofertas del oficialismo que algunos de esos diputados los tiente para dar un voto favorable y aprobar la ley. Nosotros nos hemos propuesto, y lo estamos haciendo, hacerles marcación hombre a hombre a esos diputados y seguirlos muy de cerca para, en la medida que podamos, evitar que eso ocurra. Pero un consejo que yo he dado en otras oportunidades cuando he hablado de esto en alguna ONG o en algún ámbito de gente interesada en la política, es que algo que me parece muy importante es hacer visibles y responsables a esos 22 diputados. Yo he repartido listas de esos 22 diputados, porque el anonimato, el hecho de ser ignotos y de ser diputados, qué sé yo, de Chubut, de por allá, de Misiones, de Formosa, a los tipos les da cierta impunidad, porque los tipos votan a favor, pueden votar a favor de la reforma del Ministerio Público, a la gente de su provincia ni le interesa, ni sabe muy bien de qué se trata, y el tipo, a lo mejor a cambio de ese voto, logra un cargo para después, un cargo para un pariente, lo que fuera. Ese es el peligro transitorio. El otro peligro más grave es el resultado electoral. En las elecciones de noviembre, a la oposición no nos fuera todo lo bien que queremos que nos vaya y ellos lograran incrementar su número de diputados, bueno, la situación se torna peligrosa, porque ni siquiera creo que necesiten llegar a los 129 diputados, porque si ellos ganan la elección e incrementan en algo el número de diputados, aunque no lleguen a los 129, el hecho de ser gananciosos, el hecho de que esos diputados del medio los vean gananciosos, puede ser suficiente para inclinarlos a acompañar a un oficialismo victorioso, a un oficialismo triunfante, y por lo tanto ayudarlos a sancionar la ley. Del lado nuestro no hay riesgo. Todos nuestros diputados están juramentados para no dar quórum y para no votar favorablemente la reforma. Ahora, si el resultado de las elecciones hiciera que ellos logren esa mayoría o se acerquen mucho, y bueno, un número de diputados porque ponen en juego muchos menos bancas años. En senadores, en cambio, probablemente pierdan algo, pero no les va a afectar la mayoría.
No, además el Senado ya votó la ley, ya la aprobó. Dejalo que En general estoy hablando para cualquier otra cosa. es así. Por eso son tan importantes las elecciones estas de medio término. Por supuesto que son importantes no solo por esto, sino por muchas cosas más. Claro. Y otras cosas por el destino del país. Pero este es un punto muy importante para el destino del país. Es un tema sumamente trascendente para el destino del país. Es decir, si ellos ganan y aprueban esta ley, Macri termina preso, Patricia Bullrich termina presa, María Eugenia Vidal termina presa. Sería raro que yo también termine preso. Es decir, esto va a ocurrir. Esto no es una exageración. Esto va a ocurrir si ellos logran aprobar esta ley. Dado que Bonassi se bajó, el problema apunta Guillermo también pidió a la otra... palabra, Robert, perdón que me meta. ¿Quién? Guillermo Guillermo Lascano Bonassi. y Sí. Warner también, pero primero Guillermo, después Warner. Retiro, Perdón, retiro. Guille, tenés el micrófono apagado. Ahí está. ¿Vos podrías hacernos llegar por escrito el nombre de los 22 diputados a los que estás referido, que has puesto en conocimiento de varias otras instituciones? Sí, por supuesto. Ya mismo les mando un cuadro que se llama Diputados del Medio, que es donde están esos diputados que no integran ninguno de los dos bloques mayoritarios. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Eduardo. Gracias, Florencia. Pablo, gracias por tu exposición. Como siempre es alarmante, pero esclarecedora de cómo se están manejando las cosas. Y te hago una pregunta. Si bien el artículo 120 es de la Constitución, ¿no pensás que acá va a arbitrar en el juego de poder la Corte Suprema? Porque si bien toda acción que se pueda desarrollar por el Ministerio Público tiene como garante los propios jueces de garantía, como primera instancia ante la arbitrariedad. Y en lo que es la limitación del artículo 120 a través de una ley, ¿no pensás que va a ser la Corte la que lo resuelva esas cuestiones? Podría perfectamente ocurrir, así como la Corte en su momento declaró inconstitucional aquella estrafalaria ley de democratización de la justicia que había promovido la entonces presidenta Cristina Kirchner. Bueno, podría ocurrir que la Corte también en este caso termine, pero podría ocurrir que la Corte no lo haga, o podría ocurrir que la Corte lo haga al tiempo, porque como ustedes saben, los procesos judiciales no siempre se resuelven rápidamente. Este es un caso en el cual habría que ir a instancia, primera instancia, segunda instancia, luego Corte. Es decir, podría demorar mucho. En definitiva, si bien eso puede ocurrir, Eduardo, no hay que descartarlo y puede ser una salvación en algún momento. La verdad es que lo ideal es que la ley no se sancione, porque si la ley se sanciona, se pone en vigencia de manera inmediata, inmediatamente el gobierno designa un procurador e inmediatamente ese procurador comienza a hacer tropelías. Gracias, Pablo. Perdón. Sí, Robert, Te voy a mandar a tu WhatsApp ahora cuando terminemos el cuadro ese y vos lo distribuís, por favor, después. yo precisamente quería hacer referencia al tema de la judicialización de lo que no se puede resolver por mayorías y minorías, porque claro, el Congreso está diseñado precisamente para que haya un diálogo entre esos grupos. Y tenemos el caso del Consejo de la Magistratura, que ya sabemos que lleva mucho tiempo sin resolverse, de manera tal que no es de fiar el tema de la judicialización. Sin embargo, y aquí me parece que hay un punto importante a lo largo de la exposición, he visto que lo que se afecta principalmente es una regla constitucional muy definida, que es la autonomía del Ministerio Público, ¿no? Sí, cualquier caso en que se ponga en marcha un mecanismo de persecución y que llevará un caso a un tribunal,
el problema principal va a ser seguramente el planteo de si eso es un ejercicio autónomo o es un ejercicio que está contaminado de directivas políticas. Ese me parece que es el ángulo, ¿no? Es decir, yo en ese sentido, Roberto, yo no tengo dudas de que esta ley, tal como está proyectada, contiene numerosos artículos o cláusulas claramente inconstitucionales y que deberían ser objeto de una declaración en ese sentido por parte de la justicia. Lo que ocurre es que eso puede llevar un tiempo y en ese tiempo que lleve pueden pasar cosas. Yo no descarto que en el final la Corte declare inconstitucional esta ley. Pero, insisto, hasta que ello ocurra pueden suceder cosas graves. Por eso lo ideal sería que no lleguemos a esa instancia y que la ley simplemente no sea aprobada, el proyecto de ley. Y el otro aspecto es el de la sociedad civil. La sociedad civil ha podido tomar protagonismo ante cosas como la limitación de la educación, ahora los varados afuera, los desvíos en materia de vacunación, pero este es un tema muy abstracto para la sociedad civil, ¿verdad? Sí, es fácil, digamos, cuando uno lo explica y dispone de 20 minutos o media hora o 40 minutos y lo explica como más o menos lo he explicado yo, la gente termina entendiendo la gravedad del tema. Ahora, no es fácil disponer de un auditorio y de media hora o 40 minutos para hacer la explicación. Yo lo he hecho hasta donde he estado a mi alcance en cuanto a ámbito y grupo he podido, pero es cierto, no es del todo fácil. No es algo que la gente sienta que la afecte de una manera inmediata. La gente puede decir, y bueno, ¿y a mí qué me importa? Que persigan a los políticos o que no metan presos a los corruptos. No es tan fácil. En un país como el nuestro, con poca conciencia cívica, con poca participación cívica en las cosas del gobierno, salvo algunos casos excepcionales, no es del todo fácil conmover a esa opinión pública Guillermo Lascano pide Sí, la al palabra. comienzo de tu exposición, Pablo, vos hiciste referencia a tu duda, o no sé si fue duda o cuestionamiento, al procedimiento de las primarias abiertas pronto. Tengo más o menos las mismas inquietudes que vos, pero al mismo tiempo me parece que la ausencia de partidos políticos en el sentido tradicional de la palabra, que aglutinaban a la gente, la formaban, le proponían planes y después formulaban elecciones de sus autoridades, en algún sentido están reemplazadas por las primarias, me parece. En la medida en que no haya partidos políticos, como no los hay, salvo la Unión Cívica Radical, algún otro partido menor, la gente no tiene marcos de referencia como para formularse las preguntas que uno hacía cuando iba, como yo era muy joven, a la 18 en Gorriti y Canning, y algún dirigente de la Unión Cívica Radical me decía lo que sucedía o lo que iba a suceder. Me gustaría, a pesar de que no es un tema de tu charla de hoy, que hicieras alguna reflexión sobre este asunto, si te parece. Sí, cómo no. Yo aclaré que no estoy en contra de las primarias abiertas, sino que estoy en contra del modo en el que la ley vigente regula estas primarias. Por ejemplo, a mí me parece un método muy bueno para seleccionar candidatos, pero a condición de que sean los partidos políticos o las alianzas electorales quienes lo decidan voluntariamente. Nosotros tenemos ejemplos de eso.
tuvimos una fenomenal interna abierta entre Chacho Álvarez y Pilo Bordón, pero porque la decidió la alianza. Esa alianza que llevó con muchísimas libertades, que iba a seleccionar el candidato a presidente mediante una interna abierta. Y está perfecto y me encanta el método. Lo que no me gusta es que sea obligatorio, que el Estado lo imponga por la fuerza, digamos, y tengo mis reservas sobre el hecho de que los afiliados de un partido político terminen votando en la interna de otro partido político. Por eso rescaté y elogié la ley de Duhalde, que nunca se llegó a aplicar, que preveía que en las internas abiertas de un determinado partido o alianza solo votaban los afiliados de ese partido y los que no tuvieran afiliación partidaria. Pero a mí como método me gustan las primarias abiertas y sobre todo coincido en que pueden ser un buen modo de alguna manera, reemplazar la existencia de partidos orgánicos y con verdadera vida interna. La Unión Cívica Radical, que es un verdadero partido con todas las de la ley, ni siquiera hoy en día tiene la vida interna que supo tener años atrás. Y es una lástima y es una pena, no solo que no la tenga el radicalismo, sino que no la tengan los demás partidos. Y a lo mejor las primarias abiertas son una solución a eso, pero insisto, en la medida en que cada partido, cada alianza electoral las resuelva y las decida y las organice. Es más, les voy a decir una cosa, para que se vea cuál es mi idea. En algún momento se habló de la posibilidad de que el gobierno derogara la ley de las PASO o la suspendiera. Y a partir de eso, de ese anuncio, yo redacté un proyecto de ley que nunca presenté, porque nunca se produjo esta derogación de las PASO, pero redacté un proyecto de ley que básicamente disponía que si un partido político o una alianza electoral quería organizar una primaria abierta, el Estado la tenía que financiar. Porque creo en las primarias y creo en las primarias abiertas, pero creo que tienen que ser una decisión autónoma de los partidos políticos. Del mismo modo que creo que como son costosas, es el Estado el que las tiene que financiar. Mi diferencia esencial está en la imposición y en el hecho de que los afiliados de un partido político vayan y voten en otro. Es decir, yo a este argumento le agrego otro que es el siguiente. En la Argentina hay 700 partidos políticos. Creo que los partidos políticos de orden nacional son algo así como 200 y pico. ¿Por qué? Porque es facilísimo crear un partido político. Entonces, la gente, el elector, tiene para elegir partidos de todo tipo, de extrema derecha a extrema izquierda, pasando por todas las variantes. Y si no le gusta ninguno, puede crear otro, porque es facilísimo. Entonces, ¿tiene sentido que quien no se involucra en la vida de un partido político, quien no participa de esa vida, quien no contribuye al sostenimiento, al mejoramiento, al desarrollo de ese partido, después vaya y elija a los candidatos de ese partido? Si el partido lo resuelve y dice yo me abro a la comunidad y que vengan todos y voten y me ayuden a elegir mis candidatos, perfecto, está muy bien y es un método que me gusta mucho. Pero ¿y si el partido quiere hacer una interna cerrada? Tiene todo el derecho del mundo. Decir, no, yo voy a hacer que mis candidatos los elijan los que han demostrado y mostrado que tienen interés en la vida de este partido político, que vienen, que participan, que se reúnen, que actúan, que hacen talleres, seminarios, reuniones, etc. Me parece que tiene todo el derecho del mundo un partido político de decir eso y decir, no, yo no quiero interna abierta, yo quiero que a mis candidatos los elijan mis afiliados, que son los que se preocupan de la vida del partido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No tenemos más nadie anotado para hablar y además hemos consumido bastante tiempo de trabajo de Tonelli. No, por favor, eso es un gusto. Pablo, muchas gracias. Esperamos continuar esta conversación y que los 22 no sean un obstáculo para que los mosqueteros que dirigís vos puedan seguir luchando. Esperemos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes y hasta pronto.
Chao, Pablo, gracias. Chao, Florencia. Un abrazo a tu papá. Le mando, gracias. Gracias.